Jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Recording in progress. Estamos hablando sobre el síndrome anémico y pues comentábamos sobre la clasificación, que decíamos que la clasificación básicamente se debía a situaciones de morfología y mecanismos fisiopatológicos, ¿no? Entonces, este cuadrito que íbamos a ver básicamente combina excelentemente las dos formas de poder clasificar al síndrome anémico. Dice la correlación entre la clasificación fisiopatológica y morfológica de las anemias y su etiología. Por ejemplo, muchachos, tenemos una anemia aplásica. Una anemia aplásica es cuando, pues, su nombre lo dice, la médula ósea simple y sencillamente, pues, deja de producir lo que son las células sanguíneas, hematíes, leucocitos, plaquetas. Generalmente estas anemias aplásicas casi siempre afectan las tres líneas celulares, o sea, hace tanto plaquetas como leucos como eritrocitos. A veces puede ser una anemia pura, así se llaman, anemias puras de células rojas, por medicamentos, por infecciones virales, por tóxicos, por lupus, pero generalmente casi todas ellas, casi siempre son afección de las tres líneas celulares. ¿Qué características tiene? Pues la anemia aplásica nos dicen que es una anemia normocítica normocrómica, ¿verdad? A veces pudieran ser macrocíticas. Lo frecuente es que sean normo-normo. Fisiopatológicamente, decíamos, el problema es una alteración en las células madres, ¿no? En las células, células madre. Y la etiología puede ser congénita, puede ser adquirida, decíamos virus, fármacos, ahí son fármacos, tóxicos, radiación, también pues puede ser secundario a situaciones como leucemias en algún momento, cancerígenas, ¿ok? Luego tenemos otro tipo que son las anemias ferropénicas. Estas, ya habíamos hablado que una característica es que son anemias hipocrómicas microcíticas o microcíticas hipocrómicas. Aquí existe una alteración en la maduración de los precursores de la hematíes y básicamente es la deficiencia de hierro, ¿verdad? No hay hierro en ellas. Luego tenemos las anemias megaloblásticas. Estas anemias megaloblásticas tienen la característica de que son macrocíticas. Existe una alteración en la proliferación y diferenciación de los precursores de los hematíes y básicamente pues es deficiencia de vitamina B12 y de ácido fólico. Hay que tener cuidado porque las anemias macrocíticas no precisamente son megaloblásticas. Se dicen anemias megaloblásticas cuando son por deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico, pero no es la única causa. Hay otras causas de anemias macrocíticas que lo vamos a ver. Es cierto, la causa más frecuente de anemias macrocíticas son las megaloblásticas, pero quiero que ustedes entiendan que no es la única. Luego tenemos anemias por enfermedad crónica, ¿ok? Estas anemias por enfermedad crónica también son normocíticas, normocrómicas. Fisiopatológicamente, dice, existe una eritropoyesis ineficaz por alteración en el proceso del hierro y falta de respuesta a la eritropoyetina. Etiología asociada a procesos inflamatorios, lupus, enfermedad vasculitis, AR, aunque también ellas pueden provocar anemias microcíticas, ellas mismas. Neoplasias, muchachos, ¿verdad?
Aquí mismo, enfermedad renal crónica, podemos presentar, ¿verdad? Enfermedad renal crónica, cirrosis hepática, insuficiencia cardíaca. Les estoy hablando de enfermedades crónicas, evidentemente. Y tenemos anemias hemolíticas. Sin duda alguna, otro gran grupo de anemias son las hemolíticas. Aquí, pues, si se dan cuenta, prácticamente abordamos más del 80-90% de las causas más frecuentes de anemias: aplasia, ferropénicas, megaloblásticas, enfermedades crónicas y anemias hemolíticas. ¿Qué características tienen estas anemias hemolíticas? Que son anemias macrocíticas, son anemias, ¿verdad? Por eso les decía que no todas las megaloblásticas son por deficiencia de hierro. Ya lo vieron ahí que también tenemos por anemias hemolíticas. Más adelante les diremos otras causas. Dice, en ocasiones estas hemolíticas pueden ser normo-normo y existe un aumento en la de destrucción de los hematíes. También es todo un muy buen rollo, está bastante interesante. Si alguna vez, pues bueno, lo van a ver en quinto año, cuando lleven la materia de hematología, pero si pues en algún momento no tienen nada que hacer, ¿va? Tienen ustedes oportunidad de leer lo que es pues el libro de Harrison de medicina interna, pues ahí se van a dar cuenta que es un rollo esto de las anemias hemolíticas, que se dividen en intracorpusculares, extracorpusculares, intravasculares, extravasculares, ¿verdad? Que pueden ser de origen autoinmunitario, no autoinmunitario. Está bastante bonito el capítulo de las anemias hemolíticas, pero algo muy simple y algo muy clásico, muchachos, que ustedes deben de conocer es que las anemias hemolíticas se caracterizan generalmente por ser anemias macrocíticas. Dice, pueden ser hereditarias, adquiridas igualmente, autoinmunes, fármacos, infecciosas, mecánicas, sí, por eso les decía autoinmunes, pueden ser inmunológicas, no inmunológicas. Ahí su compañera Anaí dice, doctor, entonces la anemia perniciosa es una anemia megaloblástica. Sí, efectivamente, ¿no? La anemia perniciosa por la deficiencia del factor intrínseco, ¿verdad? Que se produce en pacientes con gastritis crónica, pero es una gastritis autoinmunitaria. Hay que tenerlo en cuenta. Es una gastritis autoinmunitaria, es una gastritis que destruye el factor intrínseco, que sabemos que el factor intrínseco ayuda a poder encapsula específicamente a la vitamina B12 para que pueda ser absorbida en el intestino, porque si no, en el tubo digestivo, en el estómago fuera destruido. Y generalmente, pues como son anemias autoinmunes o es una anemia autoinmune, esta anemia perniciosa que tienen gastritis crónica por enfermedad autoinmune, se asocia a lupus, se asocia a vasculitis, a diabetes mellitus tipo 1, pero de tipo inmunológica, a enfermedades de la tiroides inmunológica. Es cuando uno lo sospecha, ¿no? Así es, muy bien, efectivamente, la anemia perniciosa es una anemia megaloblástica, así es, ¿no? Ok, es poco frecuente, pero sí existe. Te das cuenta cuando pues tienes un paciente con una enfermedad autoinmune, que tienes deficiencia que tiene anemia macrocíticas y que ya le diste un montón de vitamina B12 tomado y no mejora. Ahí en ese momento tú dices, y además, pues en algún momento, si tuvieras una endoscopía, pues vieras que tiene gastritis crónica, ¿no? Entonces, es como te darías cuenta. Muy, muy buena aportación la de su compañerita Anaí Carrasco. Excelente. Bien, ¿qué más, muchachos? Bueno, entonces, las hemolíticas, también es un rollazo, ¿eh? Les digo,
pues sí, pues véanlo, les va a gustar. Una tarde que no tengan ustedes que hacer, pónganle a leer y les va a gustar estos capítulos. Bien, muchachos, entonces empecemos a abordarlas. Vamos a abordarlas así, hablando clínicamente, como anemias aplásica. Primero, pues como síndrome anémico, luego abordaremos las ferropénicas, las megaloblásticas, las hemolíticas y las de enfermedad crónica, ¿vale? Para su estudio, seguramente, pues ustedes cuando lleven hemato lo van a ver de otra forma. Pues aquí siento yo que es una forma muy fácil para ustedes. Empecemos como síndrome anémico. Sabemos que el síndrome anémico se ha hablado, es un conjunto de signos y síntomas que tienen mismas manifestaciones, ¿verdad? Pero diferentes etiologías. Entonces, prácticamente, pues llámese anemia megaloblástica, anemia ferropénica, anemia de enfermedad crónica, hemolítica, independientemente de su etiología, todas ellas van a cursar como síndrome anémico, van a dar una serie de manifestaciones muy en común. Ya posteriormente que lo veamos, vamos a ver que cada una de ellas tendrá un distintivo, tendrá su peculiaridad que nos hará pues sospechar posiblemente su etiología. Pero empecemos como un síndrome anémico. Y tengamos en cuenta que este síndrome anémico pues puede ser algo crónico o puede ser algo agudo. En el caso de agudo, evidentemente es un paciente que pierde sangre, que tiene una pérdida sanguínea, que tiene una pérdida sanguínea por un sangrado de tubo digestivo, tiene varices esofágicas y empezó a vomitar sangre, porque tiene varices en el recto y empezó a evacuar sangre, porque el paciente tiene divertículos en el colon y empezó también a evacuar sangre así brutal, porque fue lesionado con una arma blanca o un arma de fuego y tiene sangrado, tuvo un trauma en las extremidades, una fractura en las caderas y hubo sangrado a nivel de los grandes vasos en la cadera y hubo un gran secuestro. Entonces, estos pacientes, ¿cuál va a ser la manifestación de alguien que pierde sangre de forma aguda? Pues sin duda alguna el estado de choque. ¿Verdad, muchachos? El síndrome, el choque, el estado de choque, lo que va a condicionar hipovolemia, lo que pues estos pacientes que van a tener choque, pues van a empezar a tener palpitación, van a tener ortostatismo. ¿Qué es ortostatismo? Van a estar mareados. Ortostatismo es que si están acostados o sentados, pues digamos, ellos están bien, pero al momento de pararse o al momento de pararse básicamente, pues van a sentir la presencia de que pues se les va a bajar la presión y sin duda alguna van a presentar sensación de lipotimia o síncope, paz, ¿no? O sea, el clásico costalazo, ¿no? Fíjense, muchachos, que esta es una forma, por ejemplo, ahorita se me vino a la mente, una jovencita, una señorita que está embarazada y que hace un embarazo ectópico. O una jovencita que hace una inducción de un aborto, ¿no? Que se induce un aborto. Pero supongamos un embarazo ectópico. Una jovencita tiene un embarazo ectópico y de repente empieza con sangrado. Llevaba unas 3 semanas de retraso. Tenía un retraso de 2, 3 semanas
y de repente empieza con ella no se sabía que estaba embarazada, empezó a tener un dolor en la fosa ilíaca izquierda, ¿verdad? En fosa ilíaca izquierda, porque ahí se implantó, ahí se fue a implantar en las trompas, como tal el producto, y empezó a tener dolor y luego un sangradito, sangradito, y de repente empieza a tener más dolor y un poco más de sangrado. Y ahora sigue con el dolor de la cadera importantemente, sangrado, y ahora ella empieza a sentirse mareada. Dice que cuando se levanta, empieza a sentir que se desmaya, pero pues no le da la importancia. Dice, nada, pues tal vez sea por acuérdense que no se sabe embarazada porque tenía 2 o 3 semanas de retraso, ¿no? ¿Ok? Y entonces ella dice, pues yo creo que ha de ser mi periodo, que pues como se retrasó, pues ahora viene más intenso. Y de repente empieza más dolor, más sangrado, y ahora sí presenta como tal el síncope. Y llega al servicio de urgencias, esta mujercita llega taquicárdica, llega pálida, diaforética, ¿verdad? Y la presión baja, en estado de choque, ¿ok? Entonces, ahí les estoy mostrando, jóvenes, cómo es cuando alguien pierde sangre de forma aguda, pues la manifestación es eso, el estado de choque de tipo, obviamente, hipovolémico, hemorrágico, se le llama a eso, ¿no? ¿Qué dice? El ortostatismo, ¿qué diferencia tiene entre la hipotensión ortostática? Bueno, es eso, que la hipotensión ortostática es el momento de que al momento de ponerse de pie alguien que está acostado o sentado, se disminuye lo que es la presión arterial sistólica y diastólica. Generalmente dicen que si sobrepasa más allá de 15 a 20 milímetros de mercurio, esa es una hipotensión ortostática. Recordar que la hipotensión ortostática pues puede presentarse en situaciones de estado de choque por pérdida de choque inicialmente. Es una de las primeras manifestaciones. El libro lo dice como ortostatismo, efectivamente, pero se entiende que es una hipotensión ortostática, efectivamente. Ya cuando el paciente llega en estado de choque, o sea, llega hipotenso, muchachos, es porque ya llega en un grado 3 o grado 4. Generalmente la hipotensión ortostática se presenta en un grado 1 o grado 2, ¿ok? O sea, es el inicio, pues, igual hipotimias, grado 1, grado 2, pues. Ya generalmente antes pues sí, de chascarrillo, broma, pues decíamos nosotros, ya cuando llegan en estado de choque, todo hipotenso, pues con la presión baja, la presión arterial media baja, la presión arterial sistólica baja, taquicárdico, diaforético, y que pues se desmayó, decíamos hasta el de la UR se hace el diagnóstico, ¿no? O sea, o hasta el de la náhuac, ¿no? Ahora los de la náhuac, ¿no? Como chascarrillo, pues, ¿no? O sea, no, sabemos que evidentemente, pues, dirían ahí unos compañeros también, en la URSS, en la náhuac, muchachos, también, ahí también hace viento, ¿eh? Y fuerte, pues, en verdad, he conocido a varios estudiantes de la URSS y de la náhuac muy buenos, que la verdad sí dices, sí le meten ciencia, pues sí le estudian bruto también, ¿eh? Ya ven que en medicina existe cada loquillo, ¿no? Entonces, generalmente cuando un paciente llega en ese estado, pues ya, sabes que llega en un estado grado 3, grado 4. Aquí lo importante siempre, lo más importante es pues hacer diagnósticos oportunos, siempre.
Siempre. Eso es lo que hace a un buen clínico, a un buen médico. Los diagnósticos oportunos, iniciales, eso es lo que lo diferenciaría entre uno de la UAPCO con uno de la URSE, ¿no? Ok. Bueno, entonces, eso es en lo agudo, muchachos. Pero normalmente, pues, generalmente la forma de presentación de las anemias, del síndrome anémico, es algo crónico. Es una pérdida sanguínea de forma crónica o simple y sencillamente por una mala aportación, ¿verdad?, de los nutrientes, por una anemia hemolítica de forma crónica. Su instalación no es tan abrupta, no es tan brusca como la instalación de alguien que tiene el sangrado, pues. Entonces, en alguien que tiene un síndrome anémico crónico, fíjense que generalmente dicen que hace remembranza, o sea, que recuerda a la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Cuando tú ves un síndrome anémico, tú recuerdas mucho o te das cuenta que tiene mucho lo de una insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque en la anemia va a estar cansado, débil, agotado, va a tener disnea de esfuerzo, va a tener palpitación, puede llegar a presentar lipotimias. ¿Y qué creen? Todo eso lo presenta la insuficiencia cardíaca. En su momento, cuando veamos insuficiencia cardíaca o los síntomas, se van a decir, oye, sí es cierto, ¿no? Es insuficiencia cardíaca. Entonces, siempre que uno ve, evidentemente, lo que te haría, pues, pensar rápidamente en un síndrome anémico es que el paciente está todo pálido. Lo ves todo pálido. Oye, ya viste, estás bien pálido, mi amigo. Ah, sí, es que no salgo al sol, doctor. Ay, no. ¿Cuál? De que no estás bien pálido, cabrón. No, a veces no le dices así, ¿verdad? Pero pues tú dices, mira, ¿cómo ves? Estás bien pálido. Sí, doctor, dice que me canso, cuando hago ya ciertas actividades, me fatigo mucho, subo escaleras y siento que me falta el aire, o sea, disnea de esfuerzo, astenia, fatigabilidad, taquicardia, hay palpitación, algunos tienen acúfenos. En situaciones de anemia muy severa hasta puede haber soplos cardíacos, cor anémico, por eso se le llama, soplos cardíacos eyectivos. O sea, dependiendo de dónde los escuchemos, por ejemplo, si es a nivel de las válvulas sigmoideas, o sea, a nivel del foco aórtico, el foco aórtico de Ames, ¿verdad? Pues van a ser soplos sistólicos. Pero si los vemos si los escuchamos en los focos de las válvulas mitral o tricuspidia, van a ser diastólicos. O sea, obviamente depende, pues, del foco donde los escuchemos. Ya lo veremos también eso cuando vean soplos cardíacos, otro capitulazo, muchachos. Bruto, también está bruto, ¿eh? Bueno, algunos dicen pueden llegar a ser regurgitantes. A veces pueden haber, dice, anemias, por ejemplo, en una infección por paludismo, fiebre ondulante en un paciente que tenga anemia crónica y fiebre ondulante de Pell-Epstein. ¿Se acuerdan cuál es esa? ¿Cuál dijimos que es? ¿Quién dice yo? Quiero saber si me ponen atención. ¿Qué pensaría un paciente que tiene fiebre de Pell-Epstein con anemia? ¿Qué características? A ver, Anaí, ¿fue la que habló? Sí, a ver, Anaí. O Monsi. Doctor, ¿no sería enfermedad de Hodgkin? ¿Cuál? ¿Enfermedad de Hodgkin? Así es, ¿no? Quedamos que la fiebre ondulante de Pell-Epstein generalmente se ve en los pacientes con linfomas, ¿no? Así es.
con linfoma, Hodgkin, no Hodgkin, así es, muy bien, ¿no? Entonces, tú ves un paciente, comentamos que la característica de esta fiebre de Perl-Epstein eran fiebres de que eran de 4 o 5 días y luego de ahí venían un periodo similar a febril, ¿no? 4 o 5 días, 7 días y otra vez. Y lo ves anémico, pues dices, pues yo creo que es un linfoma, ¿ok? Neoplasias, en un paciente con fiebre también pudiera ser neoplasias, inmunológica que esté haciendo hemólisis, ya depende, pues ahora obviamente de la situación, pero generalmente, chicos, cuando les llegue un paciente que tenga cansancio, fatiga, agotamiento, palpitación, que sienta disnea de esfuerzo, antes de que empiecen ustedes a hacerla de internista, que empiecen a pensar que es una insuficiencia cardíaca, simple, vean si no es anemia, así de simple, a ver si no es una anemia, ¿ok? Bueno, hemos hablado mucho sobre los parámetros, muchachos, ahí les dejo los parámetros. Por cierto, fíjense que estaba yo pensando el viernes me estaba echando yo unas chelas, estaba pisteando, estaba echándome unas chelitas y dije, oye, ¿por qué? No sé, ahí me encontré a alguien y me estaba diciendo, oiga, Doc, ¿y qué pasó? ¿Cómo va con sus alumnos y todo? Y le digo, no, pues tranquilo, ahora con esto de la pandemia nos las llevamos tranquilos. No, Doc, pues si con nosotros nos hacía el estrés, o sea, sí realmente, entonces, y dije, oye, tienes razón, ¿no? Fíjense, muchachos, ¿qué les parece que antes de acabar este diciembre les hacemos un examen, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Están de acuerdo? ¿O regresando? Regresando. Su mecha. ¿Cómo que regresando? No, pues de una vez. Ya lo dijeron. Quiere morir mañana, que muera de una vez, ¿no? Es que ya se nos juntaron más exámenes, doctor. Como que los he consentido mucho, ¿no? No han sentido lo que es llevar clases con el doctor Israel Flores Vega. Realmente ahora sí les ha ayudado mucho la pandemia. Bueno, ya lo pensaremos, ¿no? Está bien, pues. Entonces, para el examen, para cuando les haga el examen, muchachos, esto se tienen que aprender. El examen es clínica. Evidentemente les voy a poner casos clínicos. ¿Sí? ¿Sí me entienden? O sea, les voy a poner clínica, o sea, les voy a poner un caso, les voy a poner estudios, porque es lo que estamos viendo, o sea, porque eso es hacer clínica. Y ya ustedes, ¿verdad? Tienen que saber cuáles son los valores normales de una biometría hemática. Y aquí se los dejo. De la hemoglobina en el hombre, pues nos comentan que va de 13 a 17 gramos, en el caso de la mujer de 12 a 15 gramos, el hematocrito en el hombre va de 42 al 52%, en la mujer del 36 al 46%, hematíes, eritrocitos en el hombre de 4.5 millones a 5.8 millones, en la mujer de 4 a 5 millones. Reticulocitos, lo normal es de 0.5 a 1.5. Importante, ya habíamos comentado que cuando es una anemia regenerativa, es una anemia que se está regenerando, que la médula ósea está bien, pues los reticulocitos se dijo que es más del 2%, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso ténganlo en cuenta, que si es más del 2% es una anemia de tipo regenerativa, o sea, una médula ósea buena. Volumen corpuscular medio de 80 a 100 fililitros, hemoglobina corpuscular media de 27 a 33. Concentración de la hemoglobina corpuscular media, así se llama, concentración de la hemoglobina corpuscular media de 33.4 a 35 es. Y vamos a ver ahorita algunos
frotis, que esto es importante porque también es muy importante ver lo que es la biopsia líquida. O sea, la ventaja de la sangre es que podemos ver a través del microscopio electrónico, podemos hacer una biopsia líquida. Solamente, pues, bueno, por ejemplo, sí lo podemos hacer en otros líquidos. Evidentemente en uno que es bastante de fácil acceso, pues es la sangre, y no se diga la orina. En la orina, pues lo único que tenemos que hacer es miccionar, ¿no? Y ya. Pero estas dos que podemos evaluarlo hacia el microscopio nos da muchísima información, muchachos. Lo que es el frotis de sangre periférica. Se le llama así. Aquí tenemos el RDW, que nos habla sobre precisamente el tamaño, que es de 12 a 14, y generalmente pues se le dice cuando están alterados anisocitosis, y te hablan del tamaño, ¿no? O sea, por ejemplo, en alguien que tenga, que sea microcítica o macrocítica, lo vamos a encontrar alterado. En alguien que sea normo, lo vas a encontrar dentro de estos parámetros. Y vamos a ver alteraciones en la forma. Anisocitosis es entonces en el tamaño, y alteraciones en la forma. ¿Cuál es la forma normal del eritrocito? ¿Cuál es su forma normal? De un disco bicóncavo, ¿no? Así comentan, ¿no? Me acuerdo de la primera vez que lo escuché en la prepa. Eritrocito, disco bicóncavo, ¿no? ¿Cuál es el tamaño? Perdón, la alteración en su tamaño se le llama poikilocitos. Poikilocitos. ¿Cuáles son estos, muchachos? Veámoslo. Para terminar hoy, frotis de sangre periférica. ¿Qué pasa si ustedes en el frotis encuentran unos eritrocitos en forma de esfera, esferocitos? Dice que lo podemos encontrar en la esferocitosis hereditaria, en las hemólisis autoinmunitarias. Dacriocitos, en forma de que puedan tener lágrima. Dacriocitos. Puede ser mielofibrosis, por ejemplo, en anemias aplásicas. Mielofibrosis, anemias aplásicas. ¿Ok? Esta está buena, muchachos. Esta sí tienen que aprendérsela sí o sí, los esquistocitos. Los esquistocitos son eritrocitos como partidos a la mitad, como seccionados a la mitad, como si alguien hubiera llegado y ¡fum!, los hubiera dividido en dos, y entonces tienen forma de casco, como casquito. Precisamente tienen una forma de casquito. Fíjense, jóvenes, que encontrar esquistocitos se dice que es una urgencia hematológica. ¿Ok? ¿Sí queda? Siempre que ustedes encuentren esquistocitos, te habla que es una urgencia hematológica. ¿Qué quiere decir? Que el paciente corre en riesgo la vida y la función, que tienes que hacer inmediatamente algo. Causas, por ejemplo, básicamente los esquistocitos es una anemia de tipo extravascular, así, de tipo intravascular, que la lesión está dentro de los vasos. Y por eso se dice que es microangiopatía. Microangiopatía, hagan de cuenta que los vasos, el endotelio de los vasos se vuelven como cuchillas. Paso, ¿no? Está bruto, ¿no? Imagínense que su endotelio de ustedes de repente se vuelven unas cuchillas para los eritrocitos, y al momento de ir pasando por esos endotelios que son como cuchillas, pues pobres eritrocitos son seccionados, son partidos a la mitad. Son anemias hemolíticas, son anemias mecánicas, se les llaman así, sí, mecánicas, porque pues obviamente por la afección del endotelio. ¿Dónde sucede esa, muchachos? ¿Dónde sucede esa situación? Sucede básicamente en dos enfermedades. Una que se llama el síndrome de Hell, ¿ok? Síndrome de Hell.
El síndrome de Hell es una enfermedad que se presenta en las mujeres embarazadas que hacen eclampsia, o preeclampsia y eclampsia, hipertensión, convulsionan, pero hacen microangiopatía. Y al hacer microangiopatía, hacen síndrome de Hell, trombocitopenias severas, anemias hemolíticas severas, daño hepático, daño renal, ¿ok? Y la otra, la clásica es la PTT, púrpura trombocitopénica trombótica. En la púrpura trombocitopénica trombótica generalmente se presenta por enfermedades inmunológicas, ¿sí? Se presenta por enfermedades, se presenta en jóvenes. Tiene una pentada. La característica de esta PTT se caracteriza por una pentada. En los jóvenes se llama PTT, en los niños se llama síndrome urémico hemolítico, ¿sí? Si ustedes son pediatras o van a ser pediatras, se van a acordar de mí y se van a dar cuenta que esta se le llama síndrome urémico hemolítico. En el adulto, joven adulto, es PTT, púrpura trombocitopénica trombótica, y se caracteriza por una pentada que es fiebre, alteraciones neurológicas, o sea, está confuso, desorientado, puede convulsionar, fiebre, ahí van dos. Anemia hemolítica, pero anemia hemolítica microangiopática, o sea, anemia con esquistocitos. La presencia de trombocitopenia y el daño renal. ¿Sí quedó claro? ¿La pentada? ¿Sí queda clara, chicos? Porque pues igual y esto puede ser pregunta de examen, ¿no? Tenemos otras, los drepanocitos que vamos a tener, que se presentan en las talasemias, hepatopatías, ferropenia, tenemos los estomacitos, dice que es estomacitos hereditaria en el alcoholismo, eliptocitos, estas son menos frecuentes, eliptocitos hereditarias, talasemias, ferropénica y esquitocitos en la uremia. A ver, una pregunta de su compañera, doctor, los drepanocitos son, exacto, son los de la forma de S, así es, Monsi, así es, efectivamente. Ok, entonces vean la importancia de un frotis de sangre periférica porque más o menos nos orientaría. Mañana vemos, sí, quedó claro, entonces el síndrome anémico, los parámetros, el frotis. Mañana nos toca ver anemias microcíticas, o sea, básicamente la anemia ferropénica y algo que si pueden darle una leída, pues vean la fisiología de la cinética de hierro. Para que podamos entender y le entiendan ustedes a este cuadrito de la valoración de cómo pueden ustedes clasificar las anemias de tipo hipocrómicas microcíticas. Bueno, chicos, que tengan buena tarde. Nos vemos mañana. Bye. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Cuídense, adiós. Gracias, doctor. Hasta luego.